Abran por favor, hermanos, sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 3. Y voy a leer para ustedes en voz alta desde los versículos del versículo 1 hasta el versículo 12. Y el texto en el cual nos centraremos particularmente para la meditación es el versículo 12. La palabra infalible, autoritativa e inerrante de Dios dice: Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Les ruego, hermanos, que me acompañen en oración pidiendo la dirección del Espíritu del Señor. Oh Señor, alabado y bendito sea tu nombre. Estamos reunidos en esta tarde clamando a ti, pidiendo tu dirección, Señor, pidiendo tu bendición para cada uno de nosotros, clamando, Señor, por tu presencia especial en medio de tu pueblo, reunido en una asamblea santa, la asamblea de tus santos, convocada, Señor, por la sangre de Cristo y representada, Señor, por esa sangre. Padre, Señor, te rogamos que desciendas en tu Espíritu Santo y que, Señor, mores en cada uno de nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento, quitando de en medio todos los obstáculos, el orgullo, las distracciones y cualquier otra, Señor, motivación pecaminosa que nuestro engañoso corazón pueda florecer en este momento, y que deposites en nosotros, Señor, una confianza, pero también una humildad para acercarnos a ti en este momento, Señor, mientras escuchamos la proclamación de tu palabra. Señor, atiende las súplicas de tus siervos. Y te rogamos esto, Señor, para la edificación de los santos, pero también para la gloria de tu nombre. Sea exaltado, Señor, y sea alabado con este acto. Bendícenos, pues, Señor, y oramos en nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, el texto que nos compete en esta tarde, como lo acabamos de leer, el versículo 12, lo leo nuevamente. En quien, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Vamos a hablar acerca de este acceso
al trono de gracia. En otras palabras, vamos a hablar de la oración. Y amados hermanos, la oración es muy importante entre los deberes que le corresponden a la vida cristiana, a la vida espiritual de cristiano. La oración, hermanos, representa la más grande y sagrada comunicación entre nuestra humilde morada en la tierra y la extensión celestial del cielo. Es a través de la oración, amados hermanos, que a los mortales se nos concede la mayor proximidad a la gloria indescriptible de la presencia divina, que de otro modo permanecería escondida e inaccesible para nosotros. Orar, entonces, sirve como el medio principal y preeminente por el cual nosotros, siendo solamente criaturas, podemos implorar y recibir las bendiciones de mano del Dios benevolente que está sentado en el trono. Así que, hermanos, en verdad la oración es una conexión maravillosa, es un canal sagrado que nos une a nosotros con el reino celestial en todo su esplendor y en toda su majestad. Pero hay un problema. El problema es que la distancia que existe entre Dios, siendo 3 veces santo, siendo sumamente majestuoso, siendo el Rey del universo, la distancia que hay entre Él y la humanidad, que es una criatura, que es imperfecta, que es limitada. Esa distancia es mucha, hermanos. Estamos hablando de una distancia inmensa. Y además esa distancia se hace aún más grande cuando consideramos la presencia del pecado en la humanidad. No solamente es una criatura imperfecta y limitada, pero es una criatura pecaminosa. Es una criatura malvada. ¿Cuánta distancia puede haber entonces entre lo pagano, lo pecaminoso y lo que es 3 veces santo? Es una distancia inmensa. Así que tenemos que considerar con mucho cuidado en qué términos nosotros, como pecadores, queremos acercarnos a un Dios santo. La pregunta que nos plantea el texto esta mañana, amados hermanos, es: ¿estás seguro que Dios escucha tus oraciones? ¿Con qué confianza tú puedes querer acercarte a Dios? ¿Con qué seguridad te acercas al Dios del universo, siendo una criatura limitada, imperfecta, pecaminosa? Porque déjenme decirles, hermanos, no puede ser seguro para un traidor aventurarse con peticiones delante de la presencia de su rey. Un traidor al rey no puede estar seguro en la presencia de su rey, y menos puede aventurarse con peticiones al rey que traicionó. Esa es una verdad innegable, de que el pecado nos posiciona en una posición igualmente precaria en relación a nuestro Dios. Ciertamente, por el pecado todos hemos sido contados como traidores al reino, y el pecado mantiene al hombre separado de Dios, y además lo expone a su severo desagrado y a su severa ira, que es terrible. Por lo tanto, a menos que el pecador entonces encuentre primero una manera de reconciliarse con Dios, una manera de establecer una relación armoniosa con el Señor, acercarnos a Dios sin esa reconciliación es algo sumamente imprudente. Acercarnos a un Dios santo sin ser reconciliados con Él es como arrojarnos a un fuego consumidor. Sería un acto de provocar su ira inminente y de solicitar nuestra propia condenación.
Por lo tanto, amados hermanos, es imperativo, es urgente que nosotros busquemos un camino de reconciliación con Dios antes de atrevernos a acercarnos a su trono celestial, no sea que enfrentemos graves consecuencias. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que podemos acercarnos al Padre con confianza, con seguridad? ¿Cómo estamos seguros de que podemos llamarle Padre? Las buenas noticias del Evangelio, amados hermanos, es que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Él ha abierto un camino. Él ha convertido un lugar de juicio y condenación en un lugar de paz y de misericordia. El texto que está frente a nosotros en esta tarde nos instruye a transformar nuestros temores en fe, para que nosotros podamos efectivamente gozar de esta seguridad y de este acceso con confianza al Padre. Es una seguridad y confianza albergada en el corazón. Y esta seguridad no solo debe estar basada en nuestra inocencia, sino también en nuestra plena confianza y descanso para la salvación en Él. Ese es el tema de nuestro texto esta tarde. Pablo hace una exposición concisa de cómo acercarnos al Rey del universo. Y vamos a explorar, hermanos, este acceso en tres diferentes aspectos de la oración. Tres aspectos de este acceso. El primero es, número 1, el modo de acceder. ¿Cuál es el modo de acceder al Padre? Número 2, el medio para acceder. El medio aprobado por Dios para acceder. Y número 3, ¿cuál es el fundamento para que ese acceso pueda ser con confianza? ¿Cuál es el fundamento de nuestra confianza? La base de nuestra seguridad. Pasemos entonces a nuestro primer pensamiento. ¿Cuál es el modo de accesar? Bueno, nuestro texto describe el modo con dos palabras. El apóstol Pablo usa los términos de seguridad y de acceso con confianza. Así que, ¿cómo hay que acercarnos al Padre? Con seguridad y con confianza. Pablo utiliza estos términos para describir cómo el Espíritu Santo capacita a los creyentes a acercarse a Dios. Así que esto no es algo natural en la criatura. Esto es una capacitación que viene de Dios mismo, garantizada por la operación del Espíritu Santo en los creyentes. Pero ¿qué significa que un creyente pueda accesar al Padre con seguridad y confianza en la oración? Debemos analizar esto. Primero, vamos a ver cuál es el modo en el cual Dios aborrece que se acerquen a Él. ¿Cuál es el modo en que Dios aborrece que se acerquen a Él? Cuando se trata de la naturaleza de acercarse a Dios, hay dos trampas potenciales que hay que evitar. Por un lado, puede haber una pecaminosa falta de confianza, una duda pecaminosa, donde la duda y el miedo impiden a un creyente acercarse a Dios con confianza. Así que por un lado está la falta de confianza, que es pecaminosa. Por otro lado, también puede haber un exceso de confianza, donde la presunción y la arrogancia de un corazón orgulloso lleva a un creyente a acercarse a Dios de forma irreverente y sin humildad. Así que es importante entonces encontrar un equilibrio adecuado y acercarse a Dios con un corazón confiado en el Espíritu, pero también humilde en la oración. Muchas gracias. Veamos el primer opuesto. Cuando una persona carece de confianza en Dios, cuestiona el favor de Dios. Esta es una persona que cree que sus pecados han creado una barrera impenetrable entre ella y Dios. En su desesperación,
ve a Dios solamente como un adversario, y es un adversario implacable al cual no puede ser vencido. Y cuando se ven a sí mismos, no pueden ver otra cosa más que un pecador que ha sido condenado y que no tiene esperanza de redención. Esta mentalidad y este corazón incrédulo puede llevar a un creyente a un sentimiento de desesperación y de desesperanza en su relación con Dios. De hecho, para un alma carente de confianza, que reflexiona en el poder y la justicia de Dios y su santidad, puede ser un pensamiento sumamente aterrador. Al considerar el estado en el que se encuentra un pecador que se siente indigno de la misericordia que ofrece el Señor, no hay nada en lo que la mente pueda descansar. Al final y al cabo está en las manos de un Dios que está irado contra el pecado. Después de todo, amados hermanos, ¿qué puede esperar un pecador si no es que la ira suprema y el juicio de Dios? El peso de la culpa del pecado en una conciencia así hacen automático que la indignación sea abrumadora, y esto lleva a una sensación de miedo y de desesperanza al acercarse a Dios en oración. Después de todo, amados hermanos, ¿qué podría hacer una persona en tal estado para acercarse al lugar más sagrado de todos, la presencia divina? No se puede. De hecho, es natural que una criatura huya de sus enemigos. Esto lo vemos en todos lados. La criatura huye de sus enemigos. Mientras que el hombre esté en enemistad con Dios, es su enemigo. E instintivamente huye de él. No quiere acercarse a él, todo lo contrario, huye de él, de su presencia aterradora. A modo de ilustración, imaginen a un hombre que ha sido condenado a muerte por un crimen atroz. Este criminal condenado se encuentra ante su verdugo, y el verdugo está dispuesto a ejecutar la sentencia. El hombre sabe que su destino está sellado. No hay forma de escapar de este juicio. Está lleno de miedo, de culpa y de vergüenza por sus actos, y sabe que merece morir. Ahí, de pie, temblando de miedo, le hace una última petición al verdugo. ¿Y cuál es esta petición? Es algo que quizás no esperan, pero no pide por clemencia y no pide por perdón. Sabe que está a punto de ser ejecutado. La única petición posible en esas circunstancias es que le pide al verdugo que lo despache de la forma más rápida posible. Y amados hermanos, del mismo modo, nadie puede acercarse a Dios verdaderamente siendo su enemigo, porque en el momento que un enemigo de Dios se acerque a Él, la única petición que va a querer hacer es que sea fulminado lo más rápido posible. La presencia santa de Dios es sobrecogedora, demasiado abrumadora para un enemigo de Dios que pueda estar delante de Él. Es imposible. Así que, amados hermanos, la falta de confianza puede llevar a esto, a ver a Dios como un enemigo implacable, llenarnos de miedo, de duda y de desconfianza delante de Dios. Pero está el otro opuesto, entonces. Por otra parte, la confianza de la cual habla el apóstol Pablo no es una confianza que pueda confundirse con una osadía irreverente o un atrevimiento inmoral. No es una audacia farisaica o autocomplaciente, pero tampoco es presuntuosa. No es una actitud que sea arrogante o que desprecie la santidad o la majestad de Dios. Esta confianza de ningún modo busca desanimar al creyente que se complace y alaba a su Señor por su santidad, por su justicia, por su majestad. Pero no es una confianza arrogante,
no es una confianza imprudente. Eclesiastés 5:2 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. La palabra de Dios anima al creyente una y otra vez. No debemos fallar en reconocer que el Señor está en el cielo y nosotros en la tierra. Es decir, hay una diferencia entre Él y nosotros. Y esa diferencia siempre debe ser reconocida. Es una diferencia que invita a la humildad. Es una diferencia que invita al corazón arrepentido al servicio y una entrega completa al Señor. Pero no es una actitud arrogante. Así que, amados hermanos, pedir con confianza, acercarse a Dios con confianza, no significa en ningún momento que Dios está obligado a concedernos todo lo que le pedimos. Por ejemplo, David, un siervo del Señor, y que es descrito como teniendo el corazón de Dios. Después de haber pecado con Betsabé, ¿qué es lo que sucedió? David se arrepintió de su pecado, pero el juicio ya estaba anunciado. Y aún así, aunque David se arrepintió de forma profunda y verdadera, a pesar de todo sus súplicas ante Dios, la respuesta de Dios a sus oraciones fue no. Y siguió adelante con el juicio que había advertido. Así que, amados hermanos, un arrepentimiento verdadero o una petición sincera delante de Dios con toda nuestra alma no garantiza nunca la respuesta del Señor. Así que esta confianza tampoco es una confianza que Dios nos va a dar todo lo que pidamos sin discriminación. No se trata de esto. Pero entonces, ¿qué quiere decir Pablo con la seguridad y con la confianza? Entonces tenemos que analizar cuál es el modo con el cual Dios desea que nos acerquemos a Él. Hasta ahora solamente hemos visto cuál es el modo donde no desea que nos acerquemos a Él y que aborrece. Dijimos falta de confianza o por el otro lado arrogancia. Pero ahora, ¿cuál es? ¿Cuál es el modo en el que Dios desea que nos acerquemos a Él? La confianza con la que el Padre desea que nos acerquemos a Él es un contraste con la desesperación y la duda. Es algo muy diferente. En toda la Escritura se nos da a entender lo mismo. En Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. En la Escritura se nos afirma que el creyente debe experimentar una libertad de accesar al lugar santísimo. Y esa libertad es descrita por confianza y por seguridad. Primera de Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Contienda, aquí en el original, significa duda. Si dudamos entonces, hermanos, del resultado o del éxito de nuestras oraciones para acercarnos a Dios, entonces eso es una manifestación de nuestra desconfianza del poder y de la veracidad de Dios. Nuestras dudas, al acercarnos a Dios, están cuestionando si Dios es capaz o no de cumplir sus palabras, sus promesas, o de si su palabra es veraz o no. Esta desconfianza entonces cuestiona si Dios es capaz de cumplir sus promesas. A modo de ilustración, hermanos, imaginemos un rey de un reino, un rey benevolente que quiere mucho a sus súbditos, los ama con amor profundo y desea satisfacer absolutamente todas sus necesidades para garantizar su seguridad y su felicidad. Para demostrar su amor, este rey ha establecido una política de puertas abiertas a su salón real. Él va a recibir a todos sus súbditos de manera indiscriminada todos los días, dispuesto a escucharlos
y a suplir sus necesidades. Imaginen entonces que un día un grupo de súbditos entran con el rey, se acercan con el rey, pero ellos están visiblemente nerviosos e inseguros. Dudan en hablar. Con voz temblorosa empiezan a expresar sus necesidades delante de su rey, pero a medida de que hablan, expresan repetidamente dudas acerca de la capacidad del rey para satisfacer sus necesidades. Ponen en duda los recursos del rey, su sabiduría y su auténtica preocupación por el bienestar de sus súbditos. Comienzan a decir: Rey, necesitamos estas cosas, pero parece ser que no tienes las suficientes cosas para suplir nuestra necesidad. Además, no creemos que nos ames tanto para dárnoslo. Y no creemos que tengas la sabiduría para suplir estas necesidades. Bueno, el semblante del rey, al ver estas dudas de sus súbditos, cambió de ser feliz y queriendo ayudar a ser un rey dolido y ofendido. Él siempre había sido generoso y afectuoso con su pueblo. Las sospechas infundadas de sus súbditos le entristecieron profundamente. Amados hermanos, a ningún rey le complacería una petición de alguien que duda de su capacidad para cumplir con sus promesas. Tal actitud es una deshonra al rey. Sugiere que la persona no cree realmente en su poder o en su autoridad. Y del mismo modo, acercarse a Dios en la oración con duda, con temor, con inseguridad, es una falta de fe. Somos tentados a creer que el Señor no tiene la capacidad de responder nuestras oraciones. Y esa duda le deshonra al Señor. Socava nuestra relación con Él. Sugiere que no creemos en su bondad, no creemos en su fidelidad, no creemos en su poder para cumplir sus promesas. Y este tipo de enfoque puede compararse a alguien que nada más se aventura y que busca obtener algo delante del trono de gracia, a ver viendo qué petición pega, pero que no quiere tener nada que ver en su relación personal con el rey. No lo busca de forma confiada, no lo busca de forma relacional, sino que lo busca solamente a ver cuál de sus peticiones pega. Así que, hermanos, el Señor desea que su pueblo se acerquen a Él con seguridad, con confianza en el carácter de Dios y que busquen una comunión con Él. Dios desea que nos acerquemos de este modo, sabiendo y creyendo lo que Él mismo revela de sí mismo en su palabra. Dios ha revelado que Él es bueno. Dios ha revelado que Él es amoroso, que Él es un Dios misericordioso. Él se deleita en responder las oraciones de sus hijos. Si nosotros creemos esto y nos acercamos a Él con fe y con seguridad, entonces le honramos y demostramos que tenemos una firme creencia en su poder, en su autoridad, y que creemos lo que Él ha dicho de sí mismo. Es crucial para el creyente, hermanos, cultivar un corazón de fe y confianza para acercarse a Dios en oración, reconociendo que Él es un Dios fiel y que por lo tanto es un Dios digno de confianza, que siempre cumple su palabra y que nos ama con un amor eterno. Y ya dijimos, hermanos, que Dios no concede cada petición exactamente como nosotros la deseamos o como la esperamos. Pero déjeme decirle, amado hermano, al mismo tiempo, aunque Dios no cumple cada petición exactamente, déjeme decirle que sin embargo, podemos decir que Dios nunca ha negado una oración de una persona justa. ¿Saben por qué? Porque toda oración del justo se hace en una humilde sumisión a la voluntad divina.
y el Señor siempre hace su voluntad. Así que cuando oramos conforme a su voluntad, no hay ninguna oración a la que el Señor diga que no. Es crucial, amados hermanos, que nos acerquemos a Dios con humildad y sumisión a su voluntad. Debemos reconocer que Él sabe lo que es mejor para nosotros, y Él responderá a nuestras oraciones en su tiempo perfecto y de acuerdo a su plan perfecto. No debemos pedir nada que sea contrario a su voluntad. Eso sería presuntuoso e irreverente, sería decir que nosotros sabemos mejor que Dios. Por lo contrario, debemos tratar de alinear nuestras oraciones con su voluntad, confiando en que Él lo concederá si pedimos de acuerdo con su propósito y para su gloria. Como creyentes, no debemos albergar duda alguna cuando oramos. Por lo contrario, debemos creer firmemente que el Señor responderá a nuestras oraciones a su manera y a su tiempo. Debemos acercarnos a Él con confianza, con fe, sabiendo que es un Dios que escucha y que es fiel y responde las oraciones de su pueblo de acuerdo a su voluntad. ¿Y cómo podemos orar, hermanos, para saber si estamos de acuerdo a su voluntad o no? ¿Cómo podemos ganar esta confianza y orar al Señor por su voluntad? Bueno, Romanos 8, 26 y 27 nos da una provisión específicamente para esto. Dice el apóstol Pablo, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Amados hermanos, tenemos al Espíritu del Señor. Él intercede en nuestro corazón para que sepamos pedir conforme a la voluntad de Dios. Clame al Señor, pida al Espíritu del Señor que revele a su corazón cómo deben orar para la voluntad de Dios. Pero hermanos, esto tampoco debe ser algo que pase de forma mágica, espontánea e inesperada. Aunque el Espíritu del Señor ciertamente obra en nosotros, ha sido proporcionado por Dios un medio ordinario para el cual nosotros, andando en su voluntad constantemente, podamos ser conformados a ella. Y esto quiere decir, hermanos, debemos meditar de día y de noche, en todo momento, en la palabra de Dios. Debemos meditar en ella para tener la mente de Cristo en nosotros. Y debemos pedirle al Espíritu que nos capacite para orar con la mente de Cristo. Y entonces, hermanos, vamos a experimentar esa santa libertad, esa santa confianza en nuestro acceso al Padre. Y esta seguridad, hermanos, y esta confianza están basados en aspectos que deben ser familiares para todo creyente verdadero que conoce a su Dios. Rápidamente voy a mencionar algunos de esos fundamentos. Consideremos brevemente cuál es la naturaleza de Dios, cómo Dios se ha revelado a sí mismo. Al ser al que nosotros nos acercamos en la oración, no es un rey déspota, no es un ser malévolo, pero su naturaleza y su nombre son amor. Dios es amor. Dios solamente es terrible para con los pecadores incorregibles y no arrepentidos. Pero para los redimidos, Él es Señor misericordioso. Así que, basados en esa naturaleza de Dios, como se ha revelado a sí mismo, podemos descansar en que Dios es así y acercarnos a Él con confianza. Otro fundamento que nos ayuda a basar nuestra confianza es el placer que Dios mismo expresa en que su pueblo tenga acceso a Él. Dios se disgusta si nosotros no tenemos un acceso frecuente.
Dios nos invita a vivir para Él y en Él. La comunión con Dios no puede ser mucha, no puede ser demasiada. Dios siempre nos invita a tener más comunión, a vivir en Él, en todas las áreas de nuestra vida. Dios nos invita a acercarnos, nos atrae a Él, nos trae cerca de Él. El gran fin de todas las bendiciones que experimentamos en este mundo es acercarnos a Dios. Así que Dios se alegra de que nos acerquemos a Él. Podemos basar nuestra confianza también en eso. Otro fundamento es que podemos recordar cuál es la fidelidad de Dios en el pasado. Cuando reflexionamos en esto, el Señor nunca falsificó su palabra. El Señor nunca olvidó sus promesas. El Señor nunca rechazó ni envió con manos vacías a la simiente de Jacob que le buscó. Él ha sido para nosotros no solo mejor que nuestros temores, sino de hecho, ha hecho por nosotros más de lo que jamás nosotros hemos pedido o pensado. Muchas veces nuestras peticiones son muy cortas, son muy pocas, y el Señor ha hecho más de lo que hemos pensado. Él ha cumplido sus promesas, Él nunca ha olvidado su palabra. El Señor es fiel, y por lo tanto nuestra confianza puede descansar en eso. Amados hermanos, hemos considerado cuál es el modo de accesar al Padre, con seguridad y confianza. Hemos visto dos aspectos a evitar: falta de confianza y exceso de confianza. Hemos visto cuál es el modo en el que el Señor desea que nos acerquemos a Él. Y hemos visto cómo el creyente tiene herramientas para descansar en el Señor y alimentar su confianza. Pasemos entonces a nuestro segundo pensamiento. ¿Cuál es el medio del acceso? Basado en nuestro mismo texto. Las palabras con las que el apóstol Pablo describe el medio, dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Así que hemos descrito ya el modo, pero ¿cuál es el medio? El medio es la fe. El medio del acceso al Padre, al trono de gracia, es la fe. Así que nuestro segundo punto pretende explorar qué es esa fe, cómo es ese medio de acceder a Dios. Debemos entonces destacar tres factores. Punto número 1, la fe debe ser una fe verdadera. Así que si el acceso al Padre es por medio de una fe verdadera, quiere decir que este acceso está garantizado solamente para el creyente. Punto número 2, si disfrutamos de este acceso especial a Dios, podemos ejercerlo en tres ejercicios espirituales provechosos. Y punto número 3, la fe en la persona y la obra de Cristo debe distinguir cada acto de acceso a Dios. Vamos a desarrollar estos tres rápidamente en nuestro segundo punto. La fe, hermanos, debe ser una fe verdadera. Este es el medio designado por Dios para poder acceder a Él. Así que si una fe verdadera es requerida por Dios para acceder a Él, quiere decir que este acceso ha sido una bendición prometida solamente para el creyente. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos creer que Él es, debemos creer que Él es Dios, debemos creer que Él es galardonador de los que le buscan con diligencia y denuedo. Así que, hermanos, ¿cuál es esta fe verdadera? La fe verdadera
tiene tres elementos esenciales: conocimiento, convicción y confianza. Lo repito. La fe verdadera tiene tres elementos esenciales: conocimiento, convicción y confianza. El primer elemento se refiere al conocimiento. Esta es, hermanos, la información que un creyente tiene acerca de la fe cristiana y del Evangelio. Esto incluye una comprensión intelectual de las enseñanzas fundamentales del cristianismo. Esta fe tiene que ser basada en un conocimiento básico acerca de la naturaleza de Dios, la obra y la vida de Jesucristo y los principios básicos del Evangelio. Este es un conocimiento y es fundamental para una fe verdadera, pero solamente es conocimiento. Eso nos lleva al segundo elemento, convicción. Y esta convicción, hermanos, consiste no solo de saber algo, sino de estar convencido que de eso que sabes es verdad, que estás de acuerdo con eso y que no puedes negarlo. No solamente es un conocimiento que sabes, pero estás convencido de él. No se te puede mover de ahí. Estás completamente seguro de que eso que sabes es verdad. Así que esto va más allá de mero conocimiento. Esto implica reconocer y aceptar la validez de ese conocimiento. Así que a medida de que los creyentes van creciendo en su comprensión de la fe, cuando ellos van entendiendo y se convencen cada vez más de las realidades de la encarnación, de la vida, de la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, esta convicción se va reforzando y entonces esto hace que una confianza pueda ser experimentada en la persona y en la obra de Cristo. Y esto conduce a un compromiso más profundo con nuestra fe. Pero hay un tercer elemento, y ese es el elemento de la confianza. Este elemento, hermanos, de confiar, representa una confianza personal en Cristo para la salvación. Esto va más allá de un mero conocimiento y de un mero convencimiento acerca de los principios de la fe. Esto implica un compromiso sincero de reconocer y confiar en la persona y la obra de Jesús para la salvación de tu alma. La confianza implica creer con todas tus fuerzas y con todas tus esperanzas de que Cristo, el cual tú sabes que obró la redención y estás convencido que es verdad, tú puedes confiar personalmente tu alma en sus manos, en las manos del Redentor. Creyendo que su muerte sacrificial y su resurrección proveen el único medio para la redención y la vida y la felicidad eterna. Esta confianza profundamente arraigada es la esencia de la fe verdadera y transforma por completo la relación de un creyente con Cristo y modela toda su vida. Esta confianza es el tercer elemento fundamental de una fe verdadera. Y se necesitan los tres elementos, hermanos, para gozar de una fe verdadera. Una persona que carece de esta confianza no puede tener mayores aspiraciones que las de un demonio. Porque, hermanos, la palabra dice, los demonios no tienen una fe verdadera en Cristo. No se someten a su señorío, ni buscan una redención a través de Cristo. Pero, hermanos, ¿qué se nos dicen acerca de los demonios? Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Es decir, los demonios tienen conocimiento, saben que Jesús es el Señor y están convencidos de ello. Estando frente a Él tiemblan, saben con quién están, pero no tienen una confianza personal en que ese Señor es su Señor y en que esa redención es
para ellos y que no hay otro camino a la redención y la salvación eterna. Así que hermanos, podemos ver esa confianza personal es el paso de la fe necesario para una fe completa, una fe verdadera. En este pasaje, Santiago enfatiza eso, que los demonios pueden tener conocimiento, saben de la existencia de Dios, plenamente conscientes de su naturaleza y su poder. Además también los demonios tienen convicción, ellos reconocen y aceptan la verdad de la existencia de Dios. Pero ellos no pueden poseer la confianza de descansar en Cristo como su Salvador. Así que hermanos, no nos contentemos con el mero conocimiento o la aceptación de las verdades de nuestra fe. Tenemos que buscar con toda seriedad profundizar nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Debemos clamar a Dios para que nuestro corazón sea forjada esa confianza. Que no queramos nosotros entregarnos a nada, sino en los brazos de nuestro Redentor y su obra terminada. Pídele al Espíritu Santo que te revele las áreas de tu vida en donde puede ser que te estés conteniendo, en donde todavía no te has entregado por completo a tu Señor y Salvador, en donde puede ser que todavía no te has rendido plenamente a su señorío, en donde todavía estás descansando en ti mismo para tu salvación. Confiesa tu necesidad de una confianza más profunda en Jesús. Confía enteramente, amado hermano y hermana, en Él. Y mientras clamas a Dios, recuerda que Él es fiel, que Él es justo, está siempre dispuesto a responder a quienes le buscan de todo corazón. Confía en Él para obrar en ti y cultiva en el Espíritu una fe más profunda e inquebrantable para que puedas acercarte a Él con esa verdadera libertad y confianza de la cual habla nuestro texto hoy. Hablando un poco más acerca de la fe, ¿cuál es el objeto de la oración? Como creyentes, amados hermanos, debemos estar muy atentos a no depositar nuestra fe en la oración misma, sino hacerlo solamente en Jesucristo. Aunque la oración es una herramienta y una disciplina espiritual vital, sirve como una expresión de nuestra fe para comunicarnos con el Señor, pero no es el objeto de nuestra fe. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nos comunicamos con Dios, nosotros buscamos humildemente al Señor, su guía, su sabiduría, su provisión. Sin embargo, la esencia de nuestra fe siempre tiene como objeto y como arraigo la persona y la obra de Jesucristo. Es a través de su sacrificio y de su resurrección como encontramos la redención. Y es en Él en quien depositamos nuestra seguridad y nuestra confianza y nuestra esperanza. No debemos confundir los medios para expresar nuestra fe con el fundamento mismo de nuestra fe. Por el contrario, debemos mantener siempre nuestra atención en Jesucristo, el único objeto de nuestra fe. Debemos utilizar nuestra oración por la fe para acercarnos a Él y profundizar nuestra confianza en su gracia y en su amor. Un teólogo de nombre Burke Parsons, él dijo: no creemos en el poder de la oración, creemos en el poder de Dios y por eso oramos. Y hay una diferencia radical ahí. No tenemos la fe en la oración, tenemos la fe puesta en aquel al que oramos y por eso lo hacemos. Eso quiere decir, hermanos, la oración no fue dada para nosotros como un objeto en sí mismo, sino un medio para llegar a Dios. Y es por eso, hermanos, que en la oración, cuando el Señor nos enseñó a orar, el lenguaje propio de la oración
es llamar a Dios Padre. Es natural que todo hijo amado manifieste una confianza en su Padre. Del mismo modo, cuando el Espíritu Santo, por medio de la adopción, nos ha colocado a los creyentes en relación de hijos, Dios no espera que nuestro comportamiento sea el de un esclavo, sino el de un hijo. Él es nuestro Padre espiritual. El niño no teme, no duda. Por eso cuando vayamos a Dios, recordemos que tenemos el privilegio de dirigirnos a Él como Padre nuestro. Y disfrutamos de este acceso, hermanos, en 3 ejercicios espirituales. La oración es uno. Es orar, hablar con el Señor, contarle nuestras necesidades, pedirle para que supla nuestras necesidades, confesar nuestras faltas, darle a conocer nuestras peticiones, buscar su favor, ser conformados a Cristo en la oración. Pero también está la alabanza. La alabanza se trata acerca de celebrar la bondad divina, agradecer a Dios por su misericordia y su gracia, hablarle, ensalzar su nombre. El desbordamiento del alma es agradecida en la presencia divina. Así que en todo acto de alabanza también puede decir que está incrustado un acto de oración. Y la fe es necesaria también para alabar a Dios. Si no creemos que Él es quien dice ser, nuestra alabanza es vacía, es hueca y no le agrada. Pero también está la meditación, que es estar en la palabra de Dios. Es el trato silencioso que Dios tiene con nuestra alma. La meditación es un trato silencioso que Dios tiene con nuestra alma. Es cuando la mente entra en un ejercicio completo de contemplar y de reflexionar y de pensar en Dios. Ahora bien, estos ejercicios espirituales ciertamente tienen incrustada la oración y esa confianza y esa seguridad de nuestro acceso al Padre. Y están unidos a nuestra alma. Y pueden ser públicos, como lo hacemos ahora, pueden ser familiares en nuestras casas, o pueden ser privados también. Pero si algo hay que aclarar, hermanos, es que ese acceso, sea como sea, público, doméstico o privado, debe ser un acceso frecuente. Y debemos reconocer a Dios en todas estas cosas siempre. Así que eso nos lleva al último subpunto de este segundo pensamiento. La fe en la persona y la obra de Cristo debe distinguir cada acto de acercarse a Dios. Es decir, la fe es necesaria cada vez que nos acercamos a Dios. No es una fe desechable. No es una fe que nos sirve solamente para acercarnos la primera vez y después de ahí no necesitamos fe. No, la fe es la vida del cristiano. La fe no debe ser un acto ocasional del alma. La fe es un ejercicio constante. Es un ejercicio constante. Cuando nos acercamos a Dios, debemos sentir siempre nuestra indignidad personal. Pero esto, por medio de la fe, nos lleva a ejercitar una confianza en la persona digna de Cristo. Cuando nos acercamos a Dios debemos sentir nuestra culpa, pero por medio de la fe, esto nos lleva a descansar en que la culpa ha sido pagada por Cristo. Cuando nos acercamos a Dios debemos sentir nuestra incapacidad delante de un Dios santo. Pero por medio de la fe, esto nos lleva a descansar y depender de la intercesión de Cristo a la diestra de Dios. Como pueden ver, hermanos, cada vez que nos acercamos a Dios debemos reconocer la diferencia de la cual hablamos al principio. Debemos reconocer nuestra indignidad, nuestra imperfección, nuestra incapacidad. Pero por medio de la fe en Cristo podemos sentirnos aceptados a pesar de eso, porque Cristo lo ha solucionado todo. Y el fruto de eso es nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios. Sin la fe tenemos al alma desconfiada, dudosa, en miedo,
Pero con la fe en Cristo tenemos el fundamento para acceder al Padre verdaderamente. Así que hasta aquí, hermanos, hemos hablado del modo y del medio para accesar al trono de gracia. Ahora, finalmente, es crucial reflexionar para terminar la meditación de esta tarde cuál es el fundamento de esta confianza. Y este fundamento, amados hermanos, no es otro más que la mediación de Jesucristo. El fundamento de nuestra confianza no es otro más que la mediación de Cristo. Noten cómo dice nuestro texto. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. El texto empieza en Él y termina en Él. No hay otro fundamento, es en Él. Y el apóstol se aseguró de repetirlo para que no nos quedara duda. ¿En quién? En Cristo. Cristo es el medio. Cristo es el depositario de todas las bendiciones espirituales. En Efesios 1 el Señor mismo lo dijo. Cristo está sentado en los lugares celestiales y para Él todo ha sido hecho. Él es el heredero de todas las cosas. El propósito desde el inicio fue reunir todas las cosas en Cristo. Solamente en Él, amados hermanos y hermanas, podemos gozar de este acceso. Así que este último pensamiento, hermano, quiero hablar de 3 cosas rápidamente. Número 1, Dios solamente mantiene una relación íntima con los hombres si es por medio de Cristo. Número 2, los pecadores deben estar en Cristo para tener un acceso seguro y confiado a Dios. Y número 3, Cristo es nuestro abogado y nuestro mediador celestial. Así que, número 1, Dios solamente mantiene una relación íntima con los hombres si es por medio de Cristo. Dios no mantiene esta relación íntima con nadie fuera de Él. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Escritura es clara. Nadie accede al Padre sino por Cristo. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador, Jesucristo hombre. Amados hermanos, déjenme decirles que esto es verdad ayer, hoy y siempre. El único medio, el único fundamento de que nosotros tengamos esa confianza y ese acceso es Cristo, la piedra angular. En el pasado, amados hermanos, solamente era posible acercarse a Dios mediante sacrificios animales. En Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin embargo, estos sacrificios eran solo temporales. Y déjenme decirles que estos sacrificios apuntaban al sacrificio definitivo de Jesucristo. Aquel que se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto y completo por todos los pecados de sus elegidos. Debemos concluir que solamente hay un modo de accesar al más santo de todos, al lugar santísimo, ya sea para ofrecer alabanza, para orar, para meditar en su palabra. Solamente hay un medio, y ese es la vía consagrada, hecha posible por la sangre de Cristo. Él es el fundamento de nuestra confianza. Por medio de Él es que nosotros podemos entrar con valentía a la presencia de Dios. Por la fe en Él somos perdonados, somos redimidos y somos reconciliados con Dios. Nuestro acceso a Él es posible gracias al sacrificio de Cristo en nuestro favor, solo a través de Él. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Estas palabras imitan lo que dice Pablo en Efesios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, que no nos quede duda. El Señor no se relaciona de manera íntima con ningún hombre más que por Jesucristo. Y en Él es la única forma en la que la Escritura nos invita a acercarnos a Dios. Solamente en Él está abierta la invitación. Fuera de Él no existe esta invitación. Así que, hermanos, los pecadores que están en Cristo han ganado este acceso confiado y seguro delante de Dios por la única razón de que han sido aceptados delante de Él por medio de Cristo. Los pecadores que describimos al principio del mensaje, no pudiendo tener acceso a Dios, este acceso ha sido posible solamente porque Cristo lo ha hecho posible. Antes de que nuestro servicio pueda agradar a Dios, debemos ser aceptados personalmente en el amado. Y esto significa, hermanos, que Dios no exige de nosotros ningún servicio espiritual hasta que hayamos sido unidos espiritualmente a Cristo. El primer y más crucial requisito de Dios para acercarnos a Él es que creamos en el nombre de su Hijo, lo que nos lleva a una unión vital y orgánica con Él. Solo entonces tenemos el privilegio de acceder a Dios a través de nuestra unión con Cristo. Y esa unión con Cristo, hermanos, es el fundamento de nuestra vida espiritual. Es la fuente de nuestra confianza con Dios. Solamente a través de esta unión podemos verdaderamente elevar nuestras oraciones y servicios y creer que pueden ser agradables delante de Dios, porque se ofrecen en el nombre y en el mérito de Cristo, que es nuestro mediador y nuestro abogado. Como creyentes, hermanos, debemos esforzarnos por profundizar esa unión con Cristo, lo que nos capacita para acercarnos al Padre. Debemos profundizar en ello. Debemos tratar de conocerlo más íntimamente, de seguirlo más cerca, para que nuestras vidas reflejen su amor y den gloria a Dios. Y esto ha sido verdad desde siempre. En Éxodo 20:19, cuando el Señor dio los mandamientos a su pueblo en el monte Sinaí. Este capítulo, hermanos, en el 19 es descrito como un episodio de verdad impresionante. El Señor sonaba con voz de relámpagos, rodeado por tinieblas, y su voz era como un trueno. Y en Éxodo 20:19, ¿qué hicieron los israelitas? Ellos le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Ellos expresaron la necesidad de un mediador. Dios es demasiado majestuoso, Dios es demasiado grande, demasiado poderoso. Ellos no se atrevían a acercarse de forma directa a Dios. Había la necesidad de un mediador. Ellos reconocieron su incapacidad de acercarse directamente a la presencia divina. Del mismo modo, amados hermanos, cada pecador hoy, aquí presente, debe reconocer su dependencia en Cristo, ya que Él sirve como nuestro último y perfecto mediador. Al igual que Moisés sirvió apuntando a Cristo en ese entonces, acudiendo a Cristo con fe y humildad, nosotros podemos experimentar la gracia y la redención que nos permiten acercarnos a la perfección de la divinidad. De otra forma, Dios es demasiado perfecto y no podríamos hacerlo. Así que, pecador que estás aquí presente, no tardes, invoca al Señor, clama a Él, clama al único Señor y Salvador Jesucristo para que interceda por ti, y solamente así puedas volver tus ojos al Redentor. Cristo es nuestro abogado y Él es nuestro mediador celestial.
Jesús es el sumo sacerdote que está oficiando perpetuamente. Su incienso siempre asciende agradable al Señor. Todo poder está en manos de Él, y el Padre siempre le escucha. Él, el heredero de todas las cosas, ha ganado para sí el oído del Padre para siempre. Y solamente alguien así es quien puede llevarnos a ese oído. Por medio de su voz, por medio de su mediación, podemos alcanzar el oído del Padre. Primera de Juan 2:1. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Usted necesita ese abogado. Necesita ser lavado en él antes de intentar acercarse al juez justo. El Salmo 26, verso 6 dice: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Y amado hermano, solamente podemos ser lavados en Él, en el justo. Necesitamos ser lavados antes de aventurarnos a andar en el altar del Señor. Cuando dos partes están en conflicto, amados hermanos, no corresponde a la parte de más dignidad iniciar el proceso de reconciliación. Por el contrario, el infractor, el que tuvo la culpa, debe tomar la iniciativa de presentarse y buscar reconciliación, humillándose ante la parte más digna. Sin embargo, si el infractor no está dispuesto a intentar esa reconciliación, debe intervenir una tercera parte para reconciliar esta brecha perpetua e incurable entre las dos partes. Y este fue el caso entre Dios y la humanidad, después de la apostasía del hombre. Dios es demasiado glorioso, demasiado grande. Dios no puede permitir que una criatura rebelde se acerque a Él de forma directa después de haber pecado contra Él. La humanidad es tan vil y tan orgullosa que tampoco va a intentar una reconciliación con el Rey al que ha ofendido. Es por eso, hermanos, que ambas partes decidieron entrar en actos de hostilidad. Por un lado, Dios descargando su justicia y su ira sobre las criaturas rebeldes. Y por otro lado, las criaturas no queriendo reconciliarse con su Creador, huyendo de Él y considerándolo su enemigo. Así que no podría haber reconciliación sin Cristo. No podríamos haber tenido otro abogado. Solamente Él era el dispuesto a reconciliar Dios y hombre. Y por eso Él es el Dios hombre. Una persona culpable no es un buen abogado. Necesitamos al inocente, al justo. Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo. Él tomó la iniciativa y nos proporcionó al abogado perfecto. Oh hermanos, cuán agradecidos debemos estar por Cristo. Cristo nos ha allanado el camino, hermanos. Él ha convertido el tribunal de juicio en un trono de gracia. Estando ante Dios en una posición de juez y condenado, nos hemos convertido por medio de Cristo en una posición de padre e hijo. Cuando oramos, no nos acercamos más a un tribunal de justicia, nos acercamos a un trono de gracia, donde hay paz, donde hay misericordia, donde hay felicidad. Por medio de Cristo podemos acceder al lugar santísimo. Ahora Dios puede descender al pecador y el pecador puede ascender a Dios. Jesús es la escalera, Jesús es la vía, el acceso entre el hombre y Dios, entre el cielo y la tierra. Pausa un momento y piensa en ello. Cristo, el mediador, intercediendo por ti a cada segundo ante la diestra del Padre. Romanos 8:1 dice: ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El sumo sacerdote intercede por los que están en Él, de día y de noche. Amados hermanos, en Cristo y solamente en Él, los creyentes tienen seguridad.
y acceso con confianza. La pregunta es, ¿usted experimenta esta confianza en sus oraciones? Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios quiere que sus hijos se acerquen a Él con una absoluta certeza de que Él va a ser bueno con ellos. Y hermanos, lo que nos capacita para orar, también nos capacita a sí mismo para esperar con mucha expectación lo que pedimos en nuestras oraciones. En Cristo somos capacitados para acercarnos al Padre por la fe, pero también en Él somos capacitados para esperar con fe y paciencia, sin dudar de la voluntad de Dios, que Él responderá en su tiempo perfecto y que proveerá para nosotros. El Padre recibe a los pecadores en su presencia con alegría cuando vienen en nombre de Jesús. No recibe a nadie que venga con otro nombre. Pecador, si no has venido a Él, si no te has entregado completamente a Cristo y no has confiado en Él como tu perfecto y suficiente Salvador, pero si estás absolutamente convencido de que debes hacer esto, no tardes. Ven a Él, entrégate a Él, clama por su perdón, descansa en su mediación. Amén. Vamos a orar. Oh Padre, Padre clementísimo y misericordioso, tú eres el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, el que tiene el poder y la autoridad en tus manos. Nos inclinamos ante ti, Señor, con temor y con reverencia, reconociendo que es por tu infinita gracia y por amor que se nos ha concedido el privilegio de acercarnos confiadamente a tu trono. Como hemos escuchado hoy en tu palabra, Señor, tú nos recuerdas el modo de acceder a tu trono, con seguridad y confianza. No nos has llamado, Señor, a acercarnos a ti con timidez o con miedo, con inseguridad, sino con una santa seguridad y una santa confianza. Señor, tú nos has prometido en tu palabra que podemos presentarnos delante de ti con esta confianza, solamente sabiendo que tú eres Dios, que acoge y que escucha las oraciones de sus hijos. Señor, confesamos que a veces nos hemos querido acercar a este trono con duda, con miedo, con inseguridad. Y reconocemos, Señor, que no siempre hemos aceptado plenamente la gloriosa verdad de nuestro acceso confiado a tu trono. Pero, Señor, pedimos perdón cuando no hemos confiado que este acceso ha sido posible gracias al sacrificio de tu Hijo, Jesucristo. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de fe y por no haber comprendido plenamente la magnitud de este increíble privilegio. Pero, Señor, te damos gracias. No podemos, Señor, estar menos agradecidos por el medio que nos permite acceder a tu trono, la fe que nos has dado. Señor, tu palabra nos enseña que es a través de la fe en Jesucristo que podemos acercarnos confiadamente a ti. No es por nuestros propios méritos, obras o justicia, sino por la fe salvadora que tú nos has concedido. Señor, te damos gracias por el don de la fe, que nos permite creer en la obra consumada de Cristo en la cruz y de acercarnos confiadamente a tu trono con nuestras oraciones y súplicas. Señor, reconocemos también que es el fundamento de nuestra confianza es la mediación del Cristo resucitado. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros ante tu trono. Señor, nos sentimos
humildes y asombrados por su amor que no falla, su amor que no se cansa. Estamos agradecidos por el sacrificio perfecto de Cristo, que ha abierto para nosotros este camino. Y sabiendo, Señor, que Él intercede constantemente por nosotros, y su presencia presenta nuestras oraciones con perfección delante de ti. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos capacite en esta gracia, para que podamos vivir las implicaciones de esta verdad en nuestra vida diaria. Que podamos acercarnos, Señor, a tu trono con seguridad y confianza, no solo en los momentos de adoración corporativa, pero, Señor, también en nuestras oraciones personales y con nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, Señor, y en todos los aspectos de nuestra vida. Que no seamos, Señor, tímidos o desconfiados, sino que caminemos, Señor, en tu gracia, teniendo a un Dios bondadoso y amoroso, que escucha y responde las oraciones de sus hijos. Ayúdanos, Señor, a cultivar este amor por tu palabra, una fe profunda y duradera en la obra de la cruz, de Cristo en la cruz. Que nuestra fe, Señor, sea fortalecida, inquebrantable, incluso en los desafíos o en las dudas o en las pruebas. Ayúdanos a confiar, Señor, en las promesas de tu palabra y apoyarnos solamente en la mediación de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, también te pedimos un espíritu de humildad y de gratitud al acercarnos a tu trono. Que nunca demos por sentado el privilegio, sino que siempre, Señor, nos llene de reverencia y de humildad. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti con corazones verdaderamente arrepentidos, totalmente rendidos a tu voluntad. Que busquemos tu guía, tu sabiduría y tu dirección en todas las cosas, reconociendo que tus caminos son más altos que los nuestros. Y Señor, te pedimos que la verdad de nuestro acceso confiado transforme nuestras vidas, que nos haga más semejantes a Cristo, que encienda en nosotros una pasión por la oración, que seamos diligentes en nuestra vida de oración, buscando tu rostro con fervor, con perseverancia, sabiendo que tú recompensas a los que te buscan con diligencia. Que esto dé forma a nuestras oraciones, que profundice nuestra intimidad contigo y que nos ayude a caminar con fe y humildad a tu trono. Oramos todo esto, Señor, en el poderoso y precioso nombre de nuestro glorioso mediador Jesucristo, a quien sea toda la gloria, honor, alabanza, honra, ahora y siempre. Amén.